Hoy entonces íbamos a hablar de árboles, ¿no? Todo un mundo. Todo un mundo que hasta ahora no habíamos... No lo habíamos tratado. No lo habíamos tratado, habíamos visto frutales, pero no específicamente este tema de los árboles, bueno, el traslado, cómo es el mantenimiento, ¿no? Bueno, un poco todo lo que nos vas a contar, ¿no? En función de... Me pareció como que era una fecha interesante para hablar de este tema, porque hay mucha gente que está tomando decisiones de plantar justamente a partir de que empieza a haber disponibilidad de árboles en los viveros y plantar en esta fecha. Entonces, me pareció que era un tema piola para tratar. No, seguro. ¿Y qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de elegir un árbol, por ejemplo? Yo quiero hacer una plantación. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La primera cosa es, nosotros en jardinería y en paisajismo nos llevamos mucho por el enamoramiento que nos genera el árbol por una cuestión afectiva, de la historia de uno, de la planta que conozco, de la planta que vi en la casa de fulano, etc. Pero en realidad, como el árbol es un elemento que no se cambia con mucha facilidad, es uno de los elementos más fijos en un jardín, en un parque. Entonces, es muy importante que el criterio de elección sea en base a la función que el árbol tiene que cumplir. Entonces, si necesito un árbol para sombra, no puedo elegir el mismo árbol que voy a usar para ocultar algo que no quiero ver en un sector del parque o del jardín, o no es lo mismo el árbol para una avenida que el árbol para una calle angosta, o no es lo mismo un grupito de árboles que voy a poner para darle sombra a la zona de juego de los chicos, que el árbol que voy a poner para, no sé, cualquier otra de las funciones, control de la erosión, por ejemplo, que son árboles muy útiles, que se usan en muchas situaciones. Entonces, la función es lo principal. Y la función tengo que tener en cuenta ahí varias cosas. Por ejemplo, que tengo árboles caducos y persistentes. Ya ahí se me separan dos universos completamente diferentes, porque si yo quiero en esta latitud tener árboles que me den sombra en el verano, pero que en el invierno se caiga la hoja para que entre el sol y se desinfecte el suelo y pueda tener una mejor sanidad y todo lo demás, estoy hablando de árboles caducos en exclusiva. Esta conversación sería distinta por ahí si estuviéramos hablando de latitudes menores, más cerca del Ecuador. Bueno, por ahí directamente tenés árboles persistentes para darte sombra, porque no tenés esas fluctuaciones de calor terrible en el verano y de necesidad de que entre sol en el invierno. Así que bueno, ahí tenemos dos grupos completamente diferentes. Y al revés, si necesito ocultar algo, tapar algo, me conviene tener plantas persistentes, porque así en el invierno, cuando pierden la hoja, no me quedo desnuda y a la vista, ¿no? Bien. Entonces... por la medianera de un vecino. Suponete que tenés una medianera de un vecino, claro. Ahí tenés que volcarte pensar en el persistente para que esa pared no se te venga encima. Bien. Entonces ahí estamos hablando de... ¿no? El tema, si yo lo pongo cerca de la medianera, ¿qué tipo de árbol pongo? Por el tema de las raíces también, ¿no? Todas esas cosas hay que considerar en este análisis primero, que no es habitual que la gente tenga este análisis previo, decir, bueno, tiene que ser de tal altura, de tal tipo de follaje caduco o persistente, porque la función que quiero buscar, tal vez no necesito que tenga pollera hasta abajo, tal vez puede ser fuste pelado para poder usarlo abajo. Bien. Y tener la copa arriba, porque la verdad que lo que me molesta de la medianera del vecino es la ventana de arriba, y la parte de abajo no me preocupa, y si yo pongo un árbol con pollera, pierdo yo espacio en mi propio jardín, solo por tapar la ventana de ellos que no quiero ver. Este tipo de cosas, ¿no? Pero en general lo que a uno le pasa con los árboles es que se mueve porque dice, ay, me encanta el lapacho, porque florece en septiembre y es rosado y me encanta, y forzás la plantación del lapacho en el lugar donde quizá tendría que ir otra especie. Claro. Ahora, si uno hace este análisis de cuál es la función que va a cumplir este árbol, probablemente más allá de mi vida, porque
porque viven mucho más que nosotros, la mayoría de los árboles. Entonces tengo que no equivocarme mucho, porque la planta va a quedar mucho más tiempo que esta generación. Entonces tengo que tratar de equivocarme lo menos posible, ¿no? Bien, bien. Muy bueno. Así que tratemos de no enamorarnos de la planta, de decir, bueno, yo quiero tener un jacarandá. Bueno, sí, me encanta el jacarandá, es una planta maravillosa, pero si tengo heladas severas, tengo que tener en cuenta que muy probablemente no logre tener un jacarandá, porque no va a sobrevivir los inviernos severos, porque no es una planta que está acostumbrada a eso, es de las yungas tucumanas, donde se produce una helada de vez en cuando, pero hay muy, muy raro, en la zona de los jacarandás no. Entonces, hay todas esas cosas, ¿no? Bien. Y acá entra en juego. ¿Algún árbol en maceta? ¿Viste que hay Sí, gente que en Capital quiere poner qué árbol sería ideal para una maceta? Mira, he visto espinillos de 5 metros en una maceta de 50 centímetros de diámetro. Epa. El espinillo es una planta que no puedes creer el tamaño de la maceta mínima que puede llegar a tener. Mirá vos. ¿Y es de hoja El caduca? ceibo es otra planta que un poquito más grande, 60 centímetros, y tenés un ceibo de 3,50 metros, bien. Bien. El limonero es una planta posible, y es frutal además, es una planta posible en maceta. Así que nadie se tiene que restringir en no puedo tener un árbol, porque si puedo tener una maceta de 60 centímetros, puedo tener esos 3 árboles sin ningún problema. Bien, hay 3 árboles que para la gente que tiene balcón. Me encantó. Mucha gente nos consulta y siempre tenemos este tipo de que quieren poner, tienen poco espacio y nosotros somos pro a que pongan verde, algo tienen que, por un pulmón tienen que tener. Y bueno, es difícil. Así que ya acá tienen tres ejemplos, 3 especies. Hay más, pero te diría, por hablar de un nativo, un frutal y otro nativo con floración en otro momento. Pero sí, impresionante. Se puede perfectamente. Genial. Y bueno, buscamos, en principio vimos la función, qué vamos a necesitar, y cuando llega el momento del trasplante, ¿no? De agregar el árbol, ¿qué recaudos tenemos que tener? O sea, ¿es sencillo, no? ¿Qué tenemos? Es bastante simple, pero hay algunos puntitos que me gustaría, digamos, ayudarlos a considerar. Sí. Una de ellas es en qué vivero los van a ir a comprar. Que sea un vivero que tenga especialización y que haya movimiento, que sea un vivero reconocidamente bueno para los árboles, porque tampoco voy a comprar un árbol todas las semanas, por ahí me voy a comprar herbáceas o unas florales. Me equivoco, el año que viene cambio y ya está, pero el árbol va a quedar. Claro. Sí. Yo tengo que saber que vienen de muy buen origen y que están bien manejados desde el campo. Entonces, comprar en el vivero, ir al vivero, no lo encarguen, vayan al vivero, caminen por entre las canchas, elijan el árbol que quieren elegir. Supongamos que quieren elegir un liquidámbar, ¿no es cierto? Que es un árbol bellísimo que mucha gente planta en sus jardines. Lo ponen por color otoñal, entonces tienen que ir a elegir la planta en el otoño, porque no todos los liquidámbares viran rojo con borrabino, y genéticamente hay algunos que viran al naranja con amarillo. Entonces, si yo no lo elijo en el otoño, me puedo perder ese valor que estaba buscando y me voy a enterar 3 años después. Bien, buen tip. Ya, si voy a elegir un liquidámbar, lo tengo que elegir en el otoño. Si voy a elegir una lagerstroemia porque me gusta que sea roja, tengo que ir en febrero a elegirla y que tenga la flor roja, porque es bastante difícil después, que cuando ya no tiene las flores, lo mismo que el liquidámbar, cuando ya perdió el follaje, qué sé yo qué color va a dar. Claro. Y el viverista muy fácilmente se confunde. Después uno está con la planta en la casa, después de 2 años se da cuenta, pero ya no cumple lo que yo quería, pero ya es mi planta, no la voy a cambiar, ¿viste? La querés. Sí, tal cual. Sí, pasa. Sí, recontra pasa. Así que vayan con tiempo y saquen las plantas al pasillo, giren, vean la ramificación, que tenga una ramificación correcta, adecuada, que no vaya a ser que la levantan y tienen la raíz metida, agarrada en el piso del vivero porque hace tanto tiempo que está ahí y no se vende, esa planta ya se agarró ahí. Eso es una muy mala señal. Entonces, hay que elegir una planta, ver que salga perfecto a
al pasillo del vivero y que nadie me apure. Yo voy a elegirla, que la forma sea la que yo quiero, ramificada la base, o que yo no ramificado, lo que sea, pero que sea la planta que yo quiero. Tómense el tiempo, va a estar mucho tiempo conmigo. Es como elegir un sofá, ¿viste? Es una cosa, Claro. no es un No, es adornito cierto, que uno cambio. no lo piensa. Pensás bien. Sí, sí. Sí, Y no, con el tema del tamaño, que a veces la gente lo quiere bien grande o lo que es ideal algún... Bueno, ahí jugamos con la ansiedad. claro. En general la gente está muy ansiosa y compra plantas grandes. Las plantas grandes tienen la misma dificultad que tiene de adaptación cualquier ser vivo grande a una situación nueva. O sea, cuanto más chico me lo llevo, mejor se va a adaptar al lugar. Esa es una regla de oro. Pero la presión sobre el mercado de los viveros está sobre la producción de plantas de tamaño grande. Así que ahí, si uno tiene un cliente que logra disfrutar el camino recorrido con el árbol, es la situación ideal. Ideal. Pero no siempre te pasa, hay gente que lo quiere para ayer. Bien. Y bueno, ahí hay que manejarse con ejemplares, pero tiene un costo que es exponencial, ¿eh? Claro. Un árbol de 3 años tiene un valor y un árbol de 12 años tiene 100 veces el valor. Perfecto. Sí, sí, O mucho sea, más. no tiene nada que ver, es una curva exponencial. Perfecto. Y también hay que considerar que el costo de la plantación es muchísimo más grande y también hay que hacer un contrato de garantía porque Por el tema la planta no va a ser barata y hay que hacer un contrato con el vivero de que si hay algún problema me lo reponen, porque estamos hablando de muchos miles de dólares. Claro. En ese caso, claro. Sí, sí, y al momento del trasplante, ¿no? Porque también tiene que aguantar esa situación, ¿o no? Porque también eso es Exactamente, no es una, claro, como vos decís, no es una plantación, es un trasplante. Te Claro. está llevando una planta que ya estaba con, Sí, sí. con sus condiciones y la tenés que adaptar a un lugar distinto, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, cuando salen del vivero con la planta, esto es algo que empieza a suceder ahora típico, empezás a ver las camionetas con el árbol en la caja flameando en la autopista. Sí. Bueno, vos ves la cantidad de veces que los paso y les hago señales y los paro, ¿viste? Y por ahí la gente, ¿quién es esta? Y muchas veces me ha pasado que me hacen caso, paran y le digo, por favor, tapen con una lona, pónganle algo, porque esa planta un año va a crecer y al segundo año va a empezar a venirse para abajo porque se deshidrató en ese viaje. Claro. Capaz que son 40 kilómetros, la gente me dice, no, pero era cerquita. Lo deshidrataste con la mejor voluntad, pero no lo sabías. Tapar la copa. Tapar la copa. Tapar la copa bien envuelta en una lona, y si se puede un flete cerrado, mejor. Pero si no se tiene y se tiene una caja de una camioneta, que esté en una buena lona con plástico para que no haya ninguna deshidratación, y después cuando la planta llega, si no se va a plantar en forma inmediata, enterrar la maceta y el pan o el terrón o lo que sea en una zanja y taparla con un buen mulch hasta el momento de la plantación. Entonces me tomo el tiempo, tranquila, hago el pozo, llevo los tutores, hago todo el trabajo, y lo último que va al campo, lo último que va al jardín, pues hablo así de campo porque lo que más estoy trabajando ahora es en lugares así abiertos, pero en un jardín es lo mismo. Lo pones en un lugar en sombrita, donde no le pegue el sol, donde esté protegido, y si me demoro un día, 2 en plantar, no sufre tanto porque está tapadita, está ahí en ese lugar. A resguardo, vamos a decir, ¿no? Bien. Y, cuando llego, hago el agujero, ¿qué tengo que tener en cuenta la olla? En esa olla. Perfecto. Bueno, mira, te voy a usar a ver qué puedo usar. Bueno, voy a buscar un recipiente. Sí. Bien. Esta es mi maceta. Bien. Esta es la maceta del árbol. Sí. ¿No es cierto? Esta es la maceta. Sí. El pozo de plantación en esta zona de alrededor de Buenos Aires debería ser un poquito más profundo que el pan de tierra del que yo traigo. Bien. Y mucho más ancho, mucho más grande. No me puedo ir muy para abajo, porque los suelos de acá, cuanto más bajo, más malos son. Entonces, hago un pozo muy profundo, y estoy metiendo a la planta en una situación de que las raíces van a explorar un suelo bastante malo.
En cambio, si mi pozo de plantación es bastante poco profundo, pero muy grandote, sí, muy, van a muy extender bocón, se van a extender. como mucha boca, Sí, entonces sí. las primeras raíces que salgan de este pan, porque el árbol es esto, acá arriba, ¿no es cierto? El árbol está acá. Sí. Este es el pan de tierra. Las primeras raíces que salgan van a salir a un suelo que es el que yo acabo de poner, que es un suelo orgánico, muy bueno, y encima todo mi pozo de plantación va a ser un pozo accesible, le puedo dar mucha materia orgánica a través de compost, o a través de té de compost, o a través de, idealmente en el pozo de plantación le pongo micorrizas para ayudar a darle ese arranque así Compré micorrizas. polenta. Sí, lo que ustedes producen es algo que es una maravilla, que colocar en el suelo de plantación de un árbol le da un arranque que ninguna otra cosa le da. Y además es para toda la vida del árbol. ¿Cómo? Y además es para toda la vida del árbol, porque como hacen la simbiosis, se sigue reproduciendo la vida del árbol, el resto de la vida del árbol. Exactamente. Empezás con una sociedad extraordinaria. Sí. Entonces, tenés un gran socio en el lugar donde ya nunca vas a acceder fácilmente. Entonces, en el momento de plantar, en el pozo de plantación, las micorrizas ahí, a full. Además es una planta mucho más fuerte. Al tener más ramificación, más raíces, va a ser una planta mucho más fuerte y va a tener mucho menos plagas, va a tratar mucho mejor la adversidad del clima y todo. Sí. Mejor adaptación, mejor capacidad de absorción de nutrientes, mejor resistencia a enfermedades, mejor resistencia al viento, porque la planta tiene otra flexibilidad, porque tiene otra hidratación, porque tiene un sistema de raíces que responde mejor. Así que las micorrizas es un ganador, 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 desde el punto de vista que lo mires. Bien. Y el pozo bien bocón, te permite observar muy bien lo que pasa en la periferia de la planta, y clavarle muy buenos tutores, que siempre les recomiendo que sean tutores de madera semidura, que sirven para 2 o 3 plantas distintas, porque no vas a tener nada más que 2 años, tal vez 3, pero muy raramente 3. Y entonces comprar eucaliptus colorado de 2 pulgadas por 1 pulgada, y colocarlos lejos del árbol. ¿A qué distancia más o menos? Y si el árbol es este, por ejemplo, ¿no? A ver si el árbol es este marcador, ponerlo más o menos a 30 centímetros, a un lado y al otro. Bien. Bien lejos. Porque lo peor siempre 2, mínimo 2. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque no quiero que el tutor y el árbol se estén tocando. Yo lo que quiero es poner una planta que quede como si fuera agarrada a los tutores, y si fuera una persona agarrada a la altura de la rodilla y a la altura de la cadera. Y después de la cintura para arriba, el árbol se mueva lo que tenga que moverse, porque tiene que acostumbrarse a vivir en ese lugar. Claro. No es un tutor muy profundo, muy, 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 muy alto, que acompaña a la planta hasta la parte alta. Desde el primer día ese arbolito tiene que acostumbrarse a: esta es mi realidad, me voy a tener que acostumbrar a esto. El tutor sirve para que toda la planta y todo ese pan no esté amacándose y rompiendo las raíces que se están instalando. El tutor no es para que el árbol no se mueva, el tutor es para que el pan no se amaque en el suelo fofo. Eso es algo que no a veces no es muy claro. Claro, no se llega a entender, porque uno piensa que es la guía del árbol y nada que ver, es el pan el que tiene que quedar bien, es para eso. Es el sistema de raíces, claro, lo que yo quiero que quede quieto. Sí, bien. Porque la realidad de la planta es que va a enfrentar el viento y va a enfrentar otras cosas. Si tengo un lugar de un jardín donde hay mucho chico, por ejemplo, hasta le pongo 4 tutores, porque entonces los tutores atajan los pelotazos. Hasta 4 tutores, de estos de 2 pulgadas por 1 pulgada, y bien separados de la planta. Entonces, cuando los atás en 8, entonces a la altura de la rodilla una atadura a un tutor, a la altura, en mitad del fémur,
a otro tutor, y a la altura de la cintura a otro tutor. Entonces con esas 3 ataduras no se mueve ni de casualidad la raíz, se va a mover lo otro, pero yo estoy haciendo plantas para ese hábitat. Claro. O sea, no, genial. Y la atadura sería bueno que usen algo elástico, ¿no? Que usen, que no a veces la estrangule. gente usa cadenas, usa... no, lo que hay que usar es una soga de sección circular que se vende en las ferreterías, es una soga de algodón con poliéster, de sección circular, o si no también, si es un lugar más elegante, yo sabes que uso la cinta de bolso, las cintas esas la cinta de mochila. Sí. Bueno, te compras 2 metros, no necesitas tanto, vas a una mercería y te compras cinta de mochila, es una atadura espectacular, porque no daña la corteza para nada, porque tiene un ancho, más o menos 2 centímetros es suficiente, encima te la compras marrón, prácticamente no se ve, y eso se degrada en más o menos 2 años, que es el tiempo en que más o menos vas a sacárselo. Bien, 2 años iría tutoreando, 2 años, después ya... Sí, en alguna situación muy particular de médanos, por ejemplo, donde la maque necesita un poco más de tiempo de soporte, en médanos en el oeste de la provincia de Buenos Aires o en la costa, en zona medanosa, he usado hasta 3 años, pero muy rara vez tengo tutores más de 3 años en convivencia con el árbol. Ya para el final del segundo ciclo la planta está muy firme si está bien plantada. Entonces, ni hablar con todo este asunto de las micorrizas y un buen riego, todo eso hace que la planta se instale y inmediatamente larga raíces buscando explorar terreno, entonces no necesita más ayuda. Y apenas lo plantamos, ¿es conveniente hacer un riego excesivo o es un riego leve? Sí, bueno, fíjate que ahora tenemos el árbol en el medio y tenemos los 2 tutores afuera, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ahora llega algo que en general no es habitual, y es que se hace una canaleta de riego por afuera de los tutores. Porque si yo tengo mi árbol, ¿no es cierto? Yo tengo mi árbol acá. Y le hago el riego acá, las raíces van a quedar acá, porque los nutrientes van a estar en solución rápidamente acá. Pero si yo a este árbol lo empiezo a regar por afuera de los tutores, el primer pelo radicular que explora ese suelo blando y llega afuera, en forma radial y muy extendida, llega al lugar donde le llega el agua. Claro. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy generando un sistema radicular radial bien abierto, que explora abundante suelo. Entonces, esto que llamamos canaleta de riego, realmente es una canaleta de riego. Esta primera cosa de la plantación tiene todos estos puntitos, viste, que parecen una pavada, porque llevarlo bien en una camioneta cerrada con la lona, elegirlo en el vivero, no poner un tutor alto con 2 tutores más cortos, todas esas cosas parecen una pavada, pero... Pero no lo sabemos, no lo sabemos, a veces esas cosas no las sabemos, y es bueno esta información que le estamos dando día a día para poder ir mejorando, porque además vamos a mejorar todo, el jardín, la forma de haberlo plantado, son los primeros pasos además de la planta. ¿no? Lo vas a potenciar, sí. Sí, el tema de la canaleta de riego te cuesta un poquito, porque es habitual que la gente después se arrime al árbol y le ponga el riego acá, cerquita. Sí. En cambio, si lo que tiene es una canaleta de riego por afuera, hay un año en el que esa planta va a recibir el agua justamente donde yo quiero que llegue, que es fuera del pan, porque si no me quedo como acá, y la planta se queda explorando acá. Está bueno, entonces... ¿Y si es riego por goteo también en esa canaleta? Exacto, si es riego por goteo se lo pasás por la altura de la canaleta hacia el siguiente árbol. Bien. Si vas a hacer un aro de goteros, que el aro esté adentro de la canaleta. Perfecto. Bien. Mucha gente que hoy en día el riego por goteo es algo muy accesible, porque los precios se han puesto muy, muy, muy posibles. Realmente antes ya era una cosa, pero ahora el riego por goteo es muy, muy, muy fácil. Y es recontra eficiente. Sí, sí.
Y una vez que ya tomé lo del riego, coloqué, ¿hay que hacer alguna poda apenas yo Esto coloco? depende de la especie. Hay especies que lo requieren y especies que no. Así que eso varía mucho, ahí no hay ninguna regla fija. Si vos elegiste el árbol en el vivero con el tamaño que vos querías y qué sé yo, en general, con todas estas cosas, y si elegiste una planta pequeña, no se necesita ninguna poda. Más vale en el primer febrero, después de esta plantación, miro a ver si no quiero hacer alguna corrección. Y esas correcciones las hago en febrero porque es un momento en que la planta no está pensando en brotar, al contrario, está prácticamente pensando en irse a dormir al descanso de otoño o invierno. Entonces, lo que yo pode no va a rebrotar. Entonces, esa rama era cruzada y yo la saco porque no me gusta, porque de una planta que está perfecta así, tengo una rama toda chueca, y yo la saco en febrero y esa rama chueca ya no está, en febrero no voy a tener una brotación acá donde hice el corte, porque la planta hormonalmente está en un plan de irse a poner el pijama para dormir, no en un plan de ponerse a brotar. ¿Se entiende? Como que, sí, perfecto. Sí. Perfecto. Hormonalmente estoy bajando con las hormonas a favor de lo que me conviene a mí, podar y no repasar. Bien, bien. Y lo que sería el control periódico, o sea, ya lo trasplantamos, lo regamos, le hicimos la canaleta para el riego, y después, ¿cómo seguimos? O sea, ¿qué controles tiene que tener el árbol? Bueno, uno de los controles es que en Buenos Aires es 50 litros por semana por árbol. Empecemos por ahí. En esa canaleta, para decir un número, ¿no es cierto? Sí, sí. Vamos a plantar salicáceas, o sea, sauces, álamos, o si vamos a plantar pecanes, o si vamos a plantar así plantas que les gusta mucho el agua, vamos a hablar de 80 litros por semana. Es un número razonable. Como estamos plantando en invierno, por ejemplo, si plantáramos ahora, en una de esas decís, bueno, yo mantengo 20 litros por semana hasta que tenga brotación. Y cuando la planta empieza a brotar, me paso a 50 litros por semana por canaleta. Vale, claro. Para decir un número, porque varía mucho, hay plantas que sí, plantas que más, que menos, pero por decir un número que sea orientativo. Bien. Eso es bueno porque a veces la gente se excede, a veces, o hay falta de riego. O falta, no, ha pasado también de falta. De falta de riego también, sí. Pero a veces hay un exceso, porque muchas veces nosotros comentamos esto, que la gente deja el mismo riego, en el caso de los riegos automáticos, el mismo riego en verano que en el invierno. Entonces, a veces terminan produciendo enfermedades y problemas en el suelo y en las plantas que es irremediable a veces. La verdad que sí. Hemos matado más plantas por cariño que... Yo a veces les digo, ¿no? Que no estén tan encima, porque es cierto, ¿viste? La gente como que está tan, bueno, tan ansiosos. La canaleta de riego hace mucho para ayudar eso, porque si yo riego en exceso y riego acá, es más grave que si riego en exceso y riego en la canaleta. Claro. Bien, y en una planta con maceta también hay que tener en cuenta, porque, por ejemplo, la gente con la planta de maceta le pone arriba a la planta. Es a los bordes, ¿no? En el riego en una maceta, por ejemplo. No, porque en una de esas, en una maceta, por ahí le pega mucho el sol y la maceta se calienta y el suelo de la maceta, como tenemos tantas arcillas, aunque hagamos un sustrato muy bueno, igual tenemos muchas arcillas. Entonces, el sustrato contrae y se expande y se separa de la maceta. Entonces, lo que yo tengo es riego en la periferia y de golpe en el drenaje ya me aparece el agua inmediatamente. Y la planta dentro del pan está en sequía, porque yo riego en la periferia, se pasa por ese aire, luz que se hizo por culpa de que el sustrato se contrajo en el calor que le dio el hecho de estar en una maceta que se tomó temperatura. Entonces las arcillas del suelo se contrajeron. Entonces en este caso sí hay que regar cerca de la planta. En este caso, lo que habría que hacer, si uno tiene un árbol en una maceta, es ponerle una flor a la regadera o aprender a no abrir la manguera a full, sino poquito, o tener esos picos regadores, que es una lluvia muy suave, y calcular
Si para un árbol yo le estoy dando 20 litros, en una maceta le voy a dar, en una maceta grande, le voy a dar por semana, le voy a dar 2 veces 10 litros. Bien. Entonces mido en mi balde cuánto tiempo de mi regadera son 10 litros. Claro. Entonces tengo que estar con mi regadera o tengo que estar con mi manguera, con la flor, 2 veces en la semana echando agua en toda la superficie de esa maceta. Entonces, en vez de regar una vez por semana, lo hago 2 veces para no generar ese superestrés de entregarle de golpe muchísima agua. Bien. El manejo del riego es una de las ciencias es muy difícil. Interesantes de la jardinería, sí. Sí, porque tenés la gente que te pregunta y te dice, no, pero yo no, la verdad que no sé cuándo regar, cuántas veces, si lo... Digo, mira, yo por hacer la pruebita del cuchillito como la torta, como el cuchillo a la torta. Entonces digo, bueno, si sale húmedo, más o menos me manejo de esa forma, pero es cierto, hay que saber. Pero es una forma muy racional de comprender qué le está pasando a la planta, es exactamente eso. Vos no podés saber en una maceta qué está pasando en el centro de la maceta. Igual convengamos que la gente debería saber, cuando adquiere una especie, cuál es el requerimiento de esa especie, que es un poco lo que yo charlo cuando nos preguntan a nosotros cuál es la plaga que tiene. Yo, bueno, pero a ver, ¿revisaste el riego? Ah, pero yo no sé cuánto tiempo de riego. Bueno, tenés que mirar en esa especie qué riego necesita. Lo mismo que la fertilización, porque nos dicen, uy, voy a fertilizar. Bueno, pero esta especie, si duerme en invierno, no la fertilices. Fíjate bien cuándo, o un exceso de fertilización también, ¿no? Que la gente le da, pero bueno, a ver, entender que cada planta tiene su requerimiento y saber qué es lo que tenemos, ¿no? En el jardín. Bueno, una de las bendiciones de ser orgánico y de trabajar con elementos orgánicos para todo el tratamiento de las plantas es que no te podés pasar. Claro. Sí. No te podés pasar. Entonces, le decís a la gente, mira, colgá el triple 15, porque el triple 15 es como darle a un nene de 2 años una bolsa gigante así, de chisitos, y una botella de 1,5 litros de Coca-Cola. Se la va a tomar, pero eso no es alimentación, eso para el chico es un desastre. La planta, con los productos químicos formulados para la agricultura, conociendo exactamente qué necesitan, y para plantas que son de ciclo anual, está todo bien, porque yo cuando tengo un trigo que está por encañar, exactamente cuánto nitrato tiene, y cuánto necesita, y cuánto le tengo que dar, y cuánto pentóxido de fósforo, y lo que sea. Y cuando le doy triple 15 a un trigo, yo sé exactamente lo que le estoy dando, en qué momento, y qué necesita, y la planta se va a morir. Claro. Pero en el jardín eso no pasa. No. En el jardín voy a trabajar en general con plantas que me van a acompañar mucho tiempo, entonces necesito que ellas elijan lo que necesitan. Sí. Que son las que mejor eligen, porque cuando no necesitan fósforo, no toman fósforo. Cuando no necesitan nitrógeno, no lo necesitan porque está en forma orgánica. Entonces ahí está. Uso lombricompuesto, uso compost, uso fertilizantes naturales. La planta no lo necesita, ahí los tiene, no los usa. Bien. Genial. No tenés ningún riesgo. La verdad que buenísimo. Sí, es así. Sí. Así que... Pero bueno, nosotros sacamos mucha información de la agricultura, pero tenemos que saber cuando sacamos información de la agricultura, que en la agricultura cada productor de girasol sabe en cada mes cuánto de cada cosa tiene que tener y lo entrega en ese momento. Nosotros en el jardín no tenemos una planta, tenemos, ojalá, muchas plantas, todas muy distintas, todas con requerimientos distintos, así que mejor que cada planta se administre su nutrición del modo en que lo necesita. El riego es distinto, el riego yo lo administro yo un poquito, porque complemento en los momentos en que le hace falta, y dreno en los lugares donde sé, como decías vos recién, que la planta esta, por ejemplo, tiene como requisito tener un muy buen drenaje. Entonces necesito mejorar ese suelo, darle buen drenaje, lo que sea, pero manejo el drenaje y el riego un poquito más. Pero los fertilizantes es mucho más fácil manejarse con orgánicos, pero toda la vida. Y hay que tener experiencia yo le digo porque hace muchos años que estoy en esto, empezar a meterle a un árbol viejo, lombricompuesto o compost en la proyección de la copa,
un otoño, 2 otoños, al tercer otoño no podés creerlo. Qué bueno. No podés creerlo. Qué bueno. No podés creerlo. La sanidad, ¿por qué? Porque en la proyección de la copa, el árbol tiene todas sus raíces de nutrición, y si necesita lo que está en la materia orgánica, lo va a tomar. Claro. Entonces, eso, haciéndolo en el otoño y aplicándolo en el otoño, le da a la planta como una especie de salida del estrés, es un recontra desestresante, porque vive mucho más sana, mucho más contenta en el hábitat ese, que está biodiverso, porque yo le puse biodiversidad con lo que le puse, tal cual. Y bueno, y gracias a no ponerle fertilizantes chicos, no corro riesgos de quemarla por exceso. Bueno, Elcita, te mandamos un beso gigante y Muchas súper gracias, agradecidos de haberte tenido. Lo mismo para mí, muchas gracias por la invitación. Seguimos en contacto. Gracias. Seguimos en contacto. Por supuesto, un abrazo. Chao, gracias. Gracias.